Sus palabras dicen: en los últimos días, Cristo usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer su esencia y para analizar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden una gran diversidad de verdades, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo el hombre debe vivir una humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así. Todas estas palabras son dirigidas a la esencia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a cómo el hombre encarna a Satanás y a una fuerza enemistada contra Dios. La obra de juicio permite al hombre comprender el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios y del propósito de su obra, y de aquellos misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio. Amén. Gracias a Dios. Al leer sus palabras, puedo ver que la obra de juicio de Dios se hace expresando la verdad para juzgarnos y purificarnos, para poder ver nuestra naturaleza satánica a través de sus palabras, y ver cuán profundamente nos ha corrompido Satanás. Así somos capaces de arrepentirnos de verdad. Así es. Antes, pensaba que era una buena persona, que era tolerante con los demás, y cuando veía que alguien sufría, hacía lo posible por ayudar. Pensaba que era bondadosa. Tras aceptar la obra de Dios de los últimos días y experimentar el juicio y la revelación de sus palabras, entendí que aunque me comportaba bien y no cometía pecados evidentes, por dentro tenía muchas actitudes satánicas, arrogancia, engaño y crueldad. No podía evitar ir en contra de la verdad y oponerme a Dios. Vi que había sido profundamente corrompida y necesitaba el juicio y la purificación. Sí. Recuerdo que en marzo de 2018, mi deber en la iglesia era realizar videos. Era nueva en el equipo y escuché a una hermana decir que el hermano Yao, el líder del equipo, era bastante serio y muy estricto. Entonces pensé, ser estricto significa ser responsable y eso ayuda a cumplir mejor con el deber. Eso es bueno. Así es. Además, pensé, soy una persona amable y me llevo bien con los demás. No imagino que vaya a tener ningún problema al trabajar con el hermano Yao. El hermano Yao descargó algunos videos para mostrarnos y ayudarnos a familiarizarnos con el trabajo más rápidamente. Abarcaba temas como estética, composición de tomas, iluminación y coordinación de color. Aprender sobre todo esto me resultó un poco aburrido y me costaba concentrarme. Pensaba, hay tanta información, la olvidaré de inmediato. De a poco le iré tomando la mano con la práctica. En este punto sería mejor aprender a hacer mejores videos con nuevos programas para ayudarnos a aprender y estimular nuestro interés. Cierto. Comenté mi idea pensando que el hermano Yao la consideraría. Pero para mi sorpresa, me escuchó y me dijo muy serio: aprender estas técnicas es realmente importante. Tenemos que entenderlas para hacer buenos videos. Tenemos que concentrarnos e ir un paso a la vez, no abarcar demasiado. Aprender todo esto ayudará a hacer bien nuestro deber. Cambiar nuestra mentalidad nos motivará más a aprender y no nos parecerá aburrido. Cierto. Tenía razón. En cuanto dijo eso, los demás hermanos y hermanas me miraron. Mi cara se enrojeció completamente por la vergüenza. Pensé, ¿qué pensarán de mí si me hablas así? ¿Pensarán que no me intereso de verdad por mi deber? ¿Cómo podré volver a aparecerme por aquí? Pero después pensé, no puedo ser tan terca. El hermano Yao dice esto por nuestro bien. ¿Cómo podré colaborar con este deber si soy tan mezquina? Sí. De allí en más, empecé a aprender estas técnicas y rápidamente logré un conocimiento básico en ciertos aspectos.
Después de un tiempo, me volví bastante engreída. Me sentía de buen calibre porque aprendía rápido. Un día, el hermano Yao nos enseñó a usar un nuevo programa. Aprendí a usarlo de inmediato. Pero los demás tuvieron que repasarlo una vez más. El hermano Yao volvió a explicarlo pacientemente. Pero yo me impacienté. Pensé, ¿qué es tan difícil? Yo le tomé la mano, no tiene sentido repetirlo. Empecé a echar un vistazo a otros materiales. El hermano Yao vio que estaba distraída y me dijo: «Hermana, ¿ya entendiste esto? Ven y pruébalo». ¿Qué hay que probar?, pensé. Es porque no me crees, ¿verdad? Comencé llena de confianza. Pero me trabé a medio camino y no sabía cómo seguir. Todos los demás estaban a un lado mirándome. Enrojecí de la vergüenza. Quería que la tierra me tragara. Con el rostro serio, el hermano Yao dijo: «Hermana, eres demasiado arrogante y no prestas atención a lo que te enseñan. Así no podrás cumplir con tu deber». No estaba para nada de acuerdo con lo que él decía. «Es que no te agrado, ¿verdad?», pensé. «No le preguntas a nadie más, solo a mí. ¿Quieres hacerme quedar mal? Y además me regañas enfrente de todos. ¿No fue para que todos pensaran que soy arrogante? ¿Cómo podré llevarme bien con todos después de esto?». Sentía que el hermano Yao lo hacía a propósito, que solo quería hacerme quedar mal. De ahí en más, comencé a tener prejuicios en su contra. Desde entonces, empecé a evitarlo inconscientemente. Cuando me preguntaba algo sobre mi deber, apenas le prestaba atención y casi no le hablaba. Temía que me reprendiera si descubría más problemas en mi trabajo. Pero mientras más lo evitaba, yo seguía cometiendo más errores y él constantemente me corregía. Eso me molestó mucho y cada vez me disgustaba más con él. Pensé, siempre me estás avergonzando. La próxima vez que vea un error tuyo, yo también lo pondré en evidencia frente a todos, para que pruebes de tu propia medicina. Al poco tiempo, otra hermana se unió al grupo. Le di una orientación básica. Y al mencionar al hermano Yao, simplemente ventilé todas mis opiniones y prejuicios acerca de él. Después de eso, me sentí un poco intranquila, preguntándome si solo lo juzgaba. Pero luego pensé, le estoy dando mi opinión honesta, para que ella pueda saber cómo es el hermano Yao y saber cómo lidiar con él. Y al final, simplemente lo dejé así. Al poco tiempo, escuché que una hermana le contó a un líder de la iglesia acerca de los problemas del hermano Yao en su deber. Pensé, esta es una oportunidad de compartir mi opinión también. El líder probablemente tratará con el hermano Yao debido a esto. Así que esta vez sabrá lo que se siente. Y quizás hasta sea removido de su deber. Así que ya no tendré que lidiar con él nunca más. Pensando en eso, compartí lo que pensaba acerca de sus errores y corrupciones con el líder. Pensé que lo reemplazarían. Pero para mi sorpresa, cuando el líder resumió las evaluaciones de todos, dijo que el hermano Yao reveló cierta corrupción, pero él era consciente de ello. Y que se hacía responsable de su deber y podía hacer una obra práctica, y conservó su puesto. Al oír esto, me decepcioné mucho. Más tarde, el líder me habló. «Hermana, cuando hablamos sobre los problemas del hermano Yao, solo mencionaste sus corrupciones. ¿Tienes prejuicios contra él?». Él es alguien muy directo. Así que cuando ve que alguien hace algo mal o algo contrario a los principios de la verdad, no se anda con vueltas. A veces es un poco duro en el trato, pero él solo quiere ayudar a los hermanos y hermanas y defender a la obra de la iglesia. Hay que pensar bien las cosas. Si lo trasladamos a otro deber, eso perturbaría la obra de la iglesia. Al hablar sobre los problemas del hermano Yao, tenemos que examinar si lo que decíamos y hacíamos coincidía con la verdad. Si nuestras motivaciones eran adecuadas y qué corrupción existió. Sí. El recordatorio del líder
me hizo pensar que podría tener un problema grave. Pensé en cómo me comporté cuando trabajaba con el hermano Yao y me sentí algo inquieta. Llevé mi estado ante Dios en oración y luego leí estas palabras de Dios. Aquellas personas que siempre dan rienda suelta a su negatividad son lacayos de Satanás y perturban a la iglesia. Tales personas algún día deben ser expulsadas y eliminadas. Si en su fe en Dios las personas no tienen un corazón reverente a Él, si no tienen un corazón obediente a Dios, entonces no solo no podrán hacer ninguna obra para Él, sino que por el contrario, se convertirán en quienes perturban su obra y lo desafían. Creer en Dios, pero no obedecerlo ni venerarlo, y más bien resistirse a Él, es la mayor desgracia para un creyente. Las personas que genuinamente creen en Dios siempre lo tienen en su corazón y llevan en su interior un corazón que reverencia y ama a Dios. Aquellos que creen en Dios deben hacer las cosas con cautela y prudencia y hacer todo de acuerdo con los requisitos de Dios y ser capaces de satisfacer su corazón. No deben ser obstinados y hacer lo que les plazca. Eso no corresponde al decoro santo. No deben desbocarse y ondear el estandarte de Dios por doquier mientras presumen y engañan. Esta es la conducta más rebelde. Las familias tienen reglas y las naciones leyes. ¿No es así aún más en la casa de Dios? ¿No son los estándares aún más estrictos? ¿No hay más decretos administrativos? Las personas son libres de hacer lo que quieran, pero los decretos de Dios no pueden alterarse a voluntad. Dios es un Dios que no tolera las ofensas por parte de los humanos. Él es un Dios que condena a muerte a las personas. ¿Acaso las personas realmente no lo saben ya? Amén. Las palabras de Dios van directo al asunto. Pude ver que el carácter de Dios no tolera ofensa. Es cierto. Que existen decretos y requisitos en su casa. Si alguien habla y actúa sin temor de Dios, como un incrédulo, juzgando en secreto a los demás, sembrando discordia, formando camarillas y perturbando la obra de la iglesia, esa persona es un esbirro de Satanás. Dios jamás permitiría a alguien así en la iglesia. Sí. Pensé en mi propia conducta mientras cumplía mi deber con el hermano Yao. Me había vuelto sesgada en su contra, solo porque había señalado un defecto mío frente a los demás, hiriendo así mi orgullo. También descargué mis prejuicios sobre él con una hermana nueva y lo juzgué a sus espaldas, tratando de ponerla de mi lado y aislarlo. Cuando oí que alguien más estaba informando sobre algunos problemas de su deber, me apresuré a señalarlo, ansiosa porque el líder de la iglesia lo reemplazara y lo echara. ¿No estaba exhibiendo un carácter cruel y satánico? ¿Cómo estaba siendo así alguien de fe? Cierto. Me di cuenta de que, al señalar mis errores y deficiencias en el deber, el hermano Yao llevaba a cabo la obra de la iglesia y me ayudaba. Sí. Pero me volví sesgada en su contra porque hirió mi orgullo. Buscaba fallas en él, juzgándolo y creando discordia, esperando que lo echaran. ¿Qué rol estaba yo desempeñando? ¿No estaba perturbando la obra de la iglesia? ¿No estaba siendo un esbirro de Satanás? Sí, así es. Pensar en ello me asustó. Si el líder no hubiera examinado esto basado en los principios de la verdad, manteniéndolo en su deber, eso habría afectado el trabajo del equipo. Sentí pesar y remordimiento, y algo de culpa por el hermano Yao. Vi que yo carecía de humanidad. De no ser por el duro juicio y la revelación de las palabras de Dios, tan cegada como estaba, no habría reflexionado en mí misma. Seguiría haciendo el mal y perturbando la obra de la iglesia y Dios me habría abandonado. Sí. Finalmente, me di cuenta de lo peligroso que sería si mi carácter satánico no se resolvía. Empecé a reflexionar sobre las cosas, preguntándome cuál era la causa de mi carácter satánico. Más tarde, leí estas palabras de Dios. Nacido en una tierra tan sucia, el hombre ha sido gravemente asolado por la sociedad, ha sido influenciado por una ética feudal y ha sido educado en centros de educación superior. Un pensamiento retrógrado, una moral corrupta, una mala visión de la vida y una filosofía despreciable.
una existencia completamente inútil y un estilo de vida depravado. Todas estas cosas han penetrado fuertemente en su corazón y han socavado y atacado severamente su conciencia. Como resultado, el hombre está cada vez más distante de Dios y es cada vez más contrario a Él. El carácter del hombre se vuelve cada vez más perverso, y no hay una sola persona que voluntariamente renuncie a algo por Dios, ni una sola persona que voluntariamente obedezca a Dios, mucho menos una persona que busque la aparición de Dios. En cambio, bajo el campo de acción de Satanás, el hombre solo busca el placer, entregándose a la corrupción de la carne en la tierra del lodo. Amén. La gente piensa así: si no serás amable, no seré justo. Si eres maleducado conmigo, yo lo seré contigo. Si no me tratas con dignidad, ¿por qué habría yo de hacerlo? ¿Qué mentalidad es esta? ¿No es una forma de pensar vengativa? Sí. A los ojos de una persona corriente, ¿no es esta una perspectiva viable? Ojo por ojo y diente por diente. Toma una dosis de tu propia medicina. Entre los incrédulos, estos son razonamientos lógicos que están de acuerdo con las nociones humanas. Sin embargo, como persona creyente en Dios, como alguien que busca entender la verdad y busca un cambio de carácter, ¿es esto correcto o incorrecto? ¿Cómo distinguirlas? ¿De dónde vienen estas cosas? Vienen de la naturaleza maligna de Satanás, contienen veneno, y el verdadero rostro de Satanás, con toda su maldad y fealdad, contienen la esencia de esa naturaleza. ¿Cuál es el carácter de las perspectivas, los pensamientos, las expresiones, el discurso e incluso las acciones que contienen la esencia de esa naturaleza? ¿No son de Satanás? ¿Están estos aspectos de Satanás en concordancia con la humanidad? ¿Están acordes con la verdad o con la realidad de la verdad? ¿Son las acciones que deben llevar a cabo los seguidores de Dios y sus pensamientos y visión? Claro que no. A partir de las palabras de Dios entendí que revelar este cruel carácter satánico y comportamiento cruel no era una corrupción momentánea, sino que era controlada por la naturaleza de Satanás. A través de la educación nacional y el condicionamiento social, Satanás envenena a la gente con sus ideas. Tales como: la violencia se responde con violencia, si nos atacan, atacamos. Ojo por ojo y diente por diente, y toma una dosis de tu propia medicina. Corrompida por estas filosofías satánicas, la gente se vuelve cada vez más arrogante, cruel, mentirosa y deshonesta. Y se vuelve capaz de hacer lo que sea para proteger sus propios intereses. Así es. Las personas no pueden interactuar unas con otras adecuadamente. No tienen ni comprensión ni paciencia. Cuando sus intereses personales se ven amenazados, se sesgan contra los demás, los desprecian y los excluyen, o incluso toman venganza. Es igual que el PCCH, para mantener su dictadura y proteger su imagen de grande, glorioso y correcto, no permite que nadie revele sus actos malvados. La gente solo puede alabarlos. Cualquiera que diga la verdad y exponga al Partido Comunista, hiriendo su imagen gloriosa, sin duda será castigado. Encarcelan a las personas bajo toda clase de acusaciones falsas. Incluso llegan a asesinarlas. El gran dragón rojo es tan salvaje. Sí. He sido corrompida por el gran dragón rojo desde pequeña. Y estoy llena de actitudes satánicas. Soy arrogante, no acepto la verdad. Y no permito que los demás expongan mi corrupción. No me llevo bien con nadie que comprometa mis propios intereses. E incluso los trato como enemigos. Cuando el hermano Yao se atrevió a ser honesto, a señalar mis deficiencias y errores, no solo no lo manejé adecuadamente para aceptar su ayuda con humildad, sino que desarrollé un resentimiento en su contra porque afectó mi reputación y estatus. Chismeaba, lo socavaba y ansiaba que lo reemplazaran. Me comportaba como lacayo de Satanás sin darme cuenta, perturbando la obra de la iglesia. Recién entonces vi cuán profundamente me había corrompido Satanás. Por naturaleza yo era arrogante, mentirosa y cruel. Revelé solo mi carácter satánico sin ninguna clase de humanidad.
Vi que si mi carácter satánico no se resolvía, Dios seguramente me destruiría. Es Es verdad. verdad. Ahora sé que antes, cuando pensaba que era tolerante y paciente con los demás y que era bondadosa, era porque mis intereses personales no eran amenazados. Cierto. Pero en cuanto eso ocurría, afloraba mi naturaleza satánica. Sí. Comencé a odiarme más y más. Ya no quería vivir oponiéndome a Dios. Entonces oré con arrepentimiento a Dios, deseosa de perseguir la verdad y de aceptar el juicio y la purificación de Dios y abandonar mi carácter satánico. Luego leí estas palabras de Dios. Si en su creencia en Dios las personas no viven frecuentemente ante Él, entonces no podrán tener ninguna reverencia por Él y por ello serán incapaces de rehuir el mal. Estas cosas están conectadas. Si tu corazón vive a menudo ante Dios, serás mantenido a raya y temerás a Dios en muchas cosas. No cometerás excesos ni harás nada disoluto. No harás aquello que es detestado por Dios y no pronunciarás palabras sin sentido. Si aceptas la observación de Dios y su disciplina, evitarás hacer muchas cosas malvadas. Así, ¿no habrás rehuido al mal? Amén. A partir de las palabras de Dios, vi que reverenciarlo en nuestra fe es absolutamente crucial. Así es. Tenemos que vivir siempre ante Dios y aceptar su escrutinio en nuestras palabras y acciones. Aunque sea duro de aceptar, o podamos sentir resistencia cuando algo toca nuestros intereses. Con un corazón temeroso de Dios, a través de la oración podemos ponernos a un lado, buscar la verdad, concentrarnos en la obra de la casa de Dios y nuestro deber, y no hacer nada para rebelarnos o oponernos a Él. Gracias a Dios. Sí. Una vez que comencé a practicar de acuerdo con las palabras de Dios, gradualmente abandoné mis prejuicios contra el hermano Yao. Y sentí que al señalar mis problemas, él podía ayudarme a mejorar, y que lo hacía para lograr mejores resultados en nuestro deber. Cierto. Ahora, cuando me topo con un problema, soy capaz de consultarlo con la mentalidad correcta, y gracias a sus sugerencias y su ayuda, he mejorado mis puntos débiles. He comenzado a cumplir mejor con mi deber. Y me siento tranquila y en paz. Gracias a Dios. Amén. Fue solo gracias al juicio y castigo de las palabras de Dios que pude experimentar este cambio. Gracias a Dios Todopoderoso. Vi lo práctica que es la obra de Dios para salvar a la humanidad. Sí, amén. Dios usa sus palabras para juzgar, castigar, poner a prueba y refinar a las personas para perfeccionarnos y purificarnos. Y ese es su amor y salvación. Amén. Tal como dicen las palabras de Dios. Dios usa su juicio para hacer perfecto al hombre. Ha amado al hombre y salvado al hombre, pero ¿cuánto está comprendido en su amor? Hay juicio, majestad, ira y maldición. Te maldice para que lo ames y para que conozcas la esencia de la carne. Te castiga con el propósito de que despiertes, para permitirte que conozcas las deficiencias que hay dentro de ti y para que conozcas la total indignidad del hombre. Por consiguiente, las maldiciones de Dios, su juicio y su majestad de ira, todo es con el fin de hacer perfecto al hombre. Todo lo que Dios hace en la actualidad y el justo carácter que deja claro dentro de vosotros, todo es con el fin de hacer perfecto al hombre. Ese es el amor de Dios. Amén. Gracias a Dios Todopoderoso.